Val. Es demasiado blanda. No duraría 5 minutos bajo fuego. El sargento Greg Lawson se burló, su sonrisa curvándose como si ya hubiera ganado la discusión. Sacudió la cabeza, agregando, algunas personas simplemente no están hechas para el combate real. Horas después, bajo el sol ardiente de Darra, la respuesta de Samantha Bell llegó, no con palabras, sino con acción. Una bala le desgarró el brazo. Otra le destrozó el muslo. Una tercera le golpeó las costillas. 2 más le rozaron la carne. 5 impactos. Y ella siguió avanzando. Cargó a un sello inconsciente sobre sus hombros. Su voz firme en la radio. Batería Bravo. Misión de fuego. Peligro. Cerca. La artillería retumbó. El fuego enemigo la persiguió, pero ella nunca se detuvo. Al atardecer, Lawson no tenía nada más que decir. ¿Y puedes adivinar qué lo dejó en silencio de esa manera? Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si viajas con nosotros cada semana. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. El aire del proyectil entrante, un lamento de Banzee que desgarró la quietud de la montaña. Samantha Vale, con la respiración entrecortada y los músculos gritando, era un borrón de movimiento detrás de un grupo irregular de rocas. No era solo una soldado en ese momento. Era el fulcro del caos. La delgada y frágil línea entre la vida y la muerte. El paisaje árido de Afganistán, pintado en tonos de beige y marrón, ahora era un lienzo de violencia. La sangre, una mancha oscura contra la tela polvorienta de oliva de su camiseta sin mangas, se filtraba de un corte en su hombro izquierdo. Otro parche carmesí florecía en su muslo derecho, un testimonio crudo de la brutalidad que había soportado. Su rostro, embadurnado de tierra y sudor, era una máscara de resolución inquebrantable. Era una mujer empujada más allá de todos los límites humanos. Sin embargo, su espíritu permanecía intacto. Con su brazo derecho, aferraba su rifle, con la culata encajada contra su lado ileso. El rifle se sentía como una extensión natural de su cuerpo, un peso familiar en la tormenta. Disparó una ráfaga corta y controlada, un susurro letal que silenció un destello de cañón distante en el terreno alto. Luego, su mano libre se movió hacia el auricular de la radio, una herramienta que una vez usó para comunicaciones mundanas, ahora repurposed para un desesperado juego de ajedrez de vida o muerte. Centro de Dirección de Fuego. Aquí observador avanzado 6, Charlie, rasgó, su voz un cable tenso sobre la estática. Necesito una misión de fuego en cuadrícula 167, Alfa Tango 14-9. Peligro cerca. Múltiples posiciones enemigas al descubierto. Explosivo alto con fusible de proximidad. Fuego para efecto ahora. La respuesta fue una afirmación profesional y cortante. Una pausa se extendió, cargada de tensión, antes de que el rugido atronador de la artillería estallara en la distancia. El suelo mismo tembló mientras los proyectiles de explosivo alto impactaban con precisión aterradora, convirtiendo la línea de la cresta en un maelstrom de polvo y metralla. Samantha no se inmutó. Tenía que creer que sus cálculos eran perfectos, que la artillería golpearía al enemigo y no a los 2 sellos de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, caídos que estaba luchando por proteger. Ellos eran su única prioridad. 2 hombres, cuyos nombres aún eran solo indicativos, yaciendo rotos y vulnerables en algún lugar del valle abajo. Su supervivencia era lo único que importaba. El dolor en sus heridas, un fuego abrasador y palpitante, era solo ruido de fondo para la única misión urgente que pulsaba en su mente. Una bala rebotó en la roca que la protegía. Un crujido agudo que envió una lluvia de piedra pulverizada a su rostro. Cerró los ojos por un momento, el polvo áspero, un recordatorio doloroso de su posición expuesta. Esto no era una escaramuza. Era una emboscada. Una trampa cuidadosamente tendida, activada con eficiencia devastadora. Los combatientes talibanes, ocultos en sus posiciones elevadas, tenían la ventaja táctica. Eran una hidra, y por cada enemigo que neutralizaba, aparecían 2 más. Pero no estaba sola. Era una radio, un arma y una médica todo en uno.
Era el ancla en una tormenta de plomo y fuego, un faro de esperanza para dos hombres que dependían de ella. Una mujer que en otra vida era simplemente una especialista en comunicaciones. Su compromiso emocional con traer a su gente a casa. El mismo rasgo que otros habían descartado como debilidad se había convertido en su arma definitiva. Tenía que moverse. El bombardeo de artillería era un respiro temporal. Un momento fugaz de confusión para el enemigo. Tenía una pequeña ventana y sabía que tenía que tomarla. Miró hacia abajo a su brazo, al agujero irregular y desordenado donde la bala había salido. El dolor era insoportable, pero lo empujó hacia abajo, encerrándolo en algún rincón remoto de su mente. Este no era el momento para rendirse. Este era el momento para la acción. Se levantó, su cuerpo protestando con cada movimiento, y comenzó un gateo bajo hacia una nueva posición. El terreno era implacable. Rocas sueltas y matorrales espinosos le desgarraban los pantalones y el calor abrasador le golpeaba la espalda. Saboreó la sangre de una herida superficial en su cuero cabelludo, un goteo incesante que corría por su sien y entraba en su ojo. Su visión empezaba a tunelizarse, su mundo se reducía a los pocos pies de suelo frente a ella. El constante y aturdidor agony de sus lesiones amenazaba con abrumarla, pero se aferraba, sujetándose a su resolución con un agarre de nudillos blancos. Era un fantasma, una sombra moviéndose a través del polvo y la niebla, su forma casi invisible contra el paisaje implacable. Pero incluso los fantasmas proyectan una sombra, y los combatientes talibanes, implacables y decididos, la habían avistado. Más proyectiles silbaron pasando su cabeza, el distintivo tac de balas golpeando el suelo cerca de ella, una banda sonora sombría para su desesperado viaje. Esta no era una historia de una soldado luchando con eficiencia calculada. Era un relato de un ser humano luchando por la supervivencia con cada onza de su voluntad. Era una underdog luchando una batalla que, por todas las cuentas, debería haber terminado. Pero por cada paso que daba, por cada bala que disparaba, por cada coordenada que llamaba, estaba desafiando al destino. Era la encarnación viva y respirante del gancho del comienzo de nuestra historia. La dispararon 5 veces. Creyeron que caería. Asumieron que se rompería, pero no lo hizo. En cambio, cargó a 2 sellos 3 millas a través del infierno mientras llamaba a ataques de artillería en cada paso del camino. Y ahora, mientras se preparaba para hacer su empujón final, la historia no era solo sobre supervivencia. Era sobre definir lo que realmente significa ser un guerrero. La narrativa de esta soldado, Samantha Bell, comenzó con una emboscada, pero fue forjada en el fuego de su desafío. Su acto de coraje nació no de un deseo de gloria, sino de un compromiso emocional profundo con las vidas de los demás. Este era el momento donde su viaje, su búsqueda improbable de redención, comenzaba. Este era el momento donde probaría que no era una especialista en comunicaciones que tuvo suerte, sino una guerrera que simplemente había estado esperando el momento adecuado para revelar su verdadera fuerza. Este era su crisol, y apenas había comenzado a luchar. La historia comienza antes, una mañana soleada en la base de operaciones avanzada Daras. El aire ahogado por el polvo colgaba pesado con la promesa de otro día abrasador. Dentro del centro de mando, la atmósfera era densa con el zumbido bajo de electrónicos y la energía enfocada de soldados preparándose para el trabajo del día. Era un entorno de rutina practicada y desapego profesional. Un mundo donde el peso emocional de la guerra se compartimentalizaba, guardado fuera de la vista. Samantha Vale, una especialista en comunicaciones, era una vista familiar aquí. Su presencia era constante, un ancla tranquila en un mar de caos organizado. Estaba encorvada sobre una consola de radio, su cuaderno abierto, su pluma lista. Estaba vestida con su uniforme estándar, pantalones tácticos y una simple camiseta de oliva de corte bajo que era funcional, pero hacía poco por ocultar la fuerza sutil en sus brazos y hombros. Era conocida por sus habilidades técnicas excepcionales, su capacidad inquietante para rastrear señales y coordinar datos más rápido que sus pares. Pero lo que realmente la definía era algo más profundo, algo que hacía que los veteranos endurecidos a su alrededor se sintieran incómodos.
Cuando llegaban informes de bajas civiles, sus ojos marrones se nublaban con una tristeza cruda y genuina. Cuando un compañero soldado resultaba herido, su preocupación era transparente y sin filtros, un contraste marcado con el estoicismo tan valorado en la base. Sentía todo demasiado, demasiado abiertamente, y esta transparencia emocional le había ganado una reputación que nunca podía sacudirse del todo. El mayor Cole Harridan estaba de pie al frente de la habitación, su rostro curtido un mapa de años pasados en combate. Era un hombre de acción y pocas palabras, un líder cuya autoridad se ganaba, no se daba. Estaba exponiendo los detalles de una misión de reconocimiento. Su voz un rumor bajo que comandaba atención. Tenemos inteligencia indicando objetivos de alto valor en el sector 12. Esta es una operación conjunta con el equipo 7 de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Necesito precisión absoluta y conciencia situacional completa. Samantha escuchaba, su mente ya corriendo a través de los desafíos logísticos. Conocía el sector 12 mejor que la mayoría. Durante sus horas libres, había estudiado mapas topográficos, analizando cada cresta, cada wadi, cada punto potencial de emboscada. Era una compulsión nacida de su deseo profundo de estar lista, de ser útil, de asegurar que si algo salía mal, tendría el conocimiento para ayudar. Pero también conocía su lugar. Sabía cuál sería su rol. Cuando el mayor Harridan comenzó a leer las asignaciones, su pluma flotaba sobre el bloc de notas, esperando la familiar decepción. Otros soldados fueron asignados a reconocimiento, a vigilancia, a comunicaciones de punto. Luego vino su nombre, Val. Tú estás manejando la coordinación de comunicaciones de base, monitorea todo el tráfico de radio y mantén informes de situación para el mando. Las palabras familiares la golpearon como un golpe físico. Asintió, su expresión profesional y neutral, pero por dentro sentía el familiar pinchazo de ser relegada a los márgenes. Era un personaje secundario en un drama donde anhelaba estar en el escenario. Mientras la sesión informativa se dispersaba, escuchó los susurros, las evaluaciones tranquilas que confirmaban su lugar. Honestamente, estoy glad que Valen no venga con nosotros, murmuró el sargento Greg Lawson a su compañero. Lo último que necesitamos en un tiroteo es a alguien rompiéndose cuando las cosas se ponen intensas. Su compañero, el suboficial Turner, sacudió la cabeza en acuerdo. Es sólida con las cosas técnicas, pero el combate es diferente. Cuando las balas empiezan a volar, necesitas gente que pueda compartimentalizar. Ella siente todo demasiado. Samantha fingió organizar sus notas, pero las palabras eran un eco agudo y doloroso de cada suposición no dicha sobre ella. Entendía su razonamiento aunque no estuviera de acuerdo. En una situación de vida o muerte, el control emocional era primordial. Pero lo que ellos no entendían era que su inversión emocional no era una debilidad. Era su fuego, su combustible. La impulsaba a estar mejor preparada, más conocedora, más comprometida con traer a todos a casa sanos y salvos. Esa tarde, mientras el equipo de reconocimiento preparaba sus vehículos y verificaba su equipo, Samantha se arrojó a su trabajo con una intensidad renovada. Memorizó cada marcador de elevación, cada posición potencial de cobertura, cada patrón histórico de movimiento talibán en el sector 12. Actualizó su conocimiento de posiciones de artillería y revisó protocolos de comunicación hasta que podía ejecutarlos en sueños. Nadie le había pedido esta preparación adicional. Nadie la esperaba. Pero para Samantha, estar lista para la oportunidad o la crisis era la única forma de probar que su inversión emocional era una fuerza, no un lastre. El equipo partió a las 1400 horas, sus vehículos desapareciendo en el calor tembloroso del desierto afgano. Samantha observaba desde la tienda de comunicaciones, su corazón un peso pesado en su pecho. No tenía forma de saber que al atardecer todo cambiaría. Que la tarde soleada se transformaría en la situación de combate más intensa de su carrera militar. Que su inversión emocional, su preparación obsesiva y su rechazo a aceptar limitaciones se convertirían en la diferencia entre la vida y la muerte para dos sellos de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, cuyos nombres ni siquiera conocía aún. Este era el preludio a su crisol, la calma antes de la tormenta que redefiniría para siempre su propósito. La primera indicación de problemas llegó a las 1537,
música, horas, crepitando a través de la radio en forma de voces urgentes y cortantes que hicieron que la sangre de Samantha se helara. Estaba actualizando registros de comunicaciones cuando la voz del suboficial Rodríguez, tensa con pánico controlado, cortó la estática. Base, aquí Recon Alfa. Estamos recibiendo fuego pesado. Repito, estamos bajo ataque en el sector 12 Alfa. Las manos de Samantha volaron sobre la consola de radio, sus dedos moviéndose con la velocidad y precisión de un pianista de concierto. Ajustó frecuencias, aumentó la fuerza de la señal y estableció enlaces de comunicación de respaldo. Su respuesta emocional a la crisis, el mismo rasgo que otros veían como un lastre, ahora se traducía en un enfoque hipervigilante. Cada sonido, cada pausa en la transmisión, cada tono invocal se registraba en su conciencia. Múltiples hostiles, estimados 15 a 20 combatientes talibanes. Nos estaban esperando, señor. Esto fue una emboscada. La voz de Rodríguez estaba puntuada por el crujido distintivo de fuego de rifle y el boom más profundo de explosiones de RPG. Tenemos 2 hombres caídos, uno crítico, solicitando extracción inmediata y apoyo aéreo cercano. El corazón de Samantha latía con fuerza contra sus costillas, pero su mente era un torbellino de lógica calmada y cálculos relámpago. El equipo de extracción estaba a 20 minutos. Eso era demasiado tiempo. Conocía el terreno del sector 12, sabía exactamente dónde estaba el punto de extracción secundario y podía visualizar las posiciones probables de los talibanes basándose en los patrones de sonido que venían por la radio. Ya estaba calculando soluciones de tiro antes de que nadie se lo pidiera. Esto no era su trabajo, pero era su misión. Este era el momento para el que se había preparado, el momento en que todo su duro trabajo sería descartado como irrelevante o se convertiría en lo único que lo salvaría a todos. Su historia, una narrativa de competencia tranquila y coraje no dicho, estaba a punto de ser reescrita en un resplandor de fuego y sangre. Era la heroína invisible, la guardiana silenciosa en un mundo de acción ruidosa. Su rol, una vez relegado a las sombras, ahora tomaba el centro del escenario. La historia de Samantha Dale, la especialista en comunicaciones que se consideraba demasiado emocional para el combate, estaba a punto de comenzar su capítulo más dramático. La sala de radio, momentos antes un lugar de disciplina rutinaria, ahora crepitaba con una energía frenética y desesperada. Cada soldado se había vuelto hacia la consola de comunicaciones, sus rostros grabados con un sentido compartido de temor. La voz del mayor Aridan, un barítono estable, cortó el ruido desde el centro de mando contiguo. Recon Alfa, aquí base. ¿Cuál es su situación? La voz tensa de Rodríguez respondió en medio del caos de los disparos. Negativo, señor. Posición comprometida. Nos estamos moviendo a un punto de extracción secundario, pero tenemos heridos que no pueden moverse rápido. Necesitamos apoyo de artillería para limpiar nuestra retaguardia. Los dedos de Samantha eran un torbellino de movimiento sobre el tablero de comunicaciones. Ya estaba calculando soluciones de tiro en su cabeza. El rompecabezas tridimensional complejo de terreno, coordenadas de objetivo y posiciones de cañones se unía con una velocidad impresionante. Meses de estudio obsesivo descartados como un hobby excéntrico la habían preparado para este momento preciso y aterrador. No necesitaba una computadora. Veía el campo de batalla en su ojo mental con claridad vívida. Habló en su auricular, su voz calmada y autoritaria a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Rodríguez, aquí comunicaciones de base. ¿Cuál es su referencia de cuadrícula exacta? Una voz nueva, confundida y tensa, respondió. ¿Quién es esta? Aquí Val. Necesito su ubicación precisa para una misión de artillería. Referencia de cuadrícula ahora. Su tono no dejaba espacio para argumentos, un latido de silencio roto solo por los sonidos metálicos agudos de la batalla. Luego, la voz de Rodríguez regresó, profesional, incluso ante la inminente doom. Referencia de cuadrícula 41 RQQ1 2345 67890. Pero Val no está certificada para artillería. Lo tengo, lo interrumpió.
Sus manos ya ingresando las coordenadas en el sistema de dirección de fuego, los protocolos, las certificaciones, la cadena de mando oficial. Todo era irrelevante ante dos hombres luchando por sus vidas. Podía oír la voz del mayor en el fondo, un sonido distante y frustrado mientras intentaba localizar al coordinador oficial de artillería. No había tiempo para el procedimiento adecuado. Las vidas de soldados estadounidenses colgaban en la balanza y ella era la única que podía salvarlos. Luego llegó una transmisión que hizo que la sangre se congelara en sus venas. Base, tenemos un problema mayor. El equipo 7 de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, también está en el sector 12 y no responden a llamadas de radio. Última posición conocida fue cuadrícula 41 RQ1 56 78 91 23. Música, un temor frío se formó en la boca de su estómago. Los sellos, operando en una misión separada, estaban a menos de 2 millas del sitio de la emboscada. Si sus comunicaciones se habían oscurecido, significaba que ellos también estaban en peligro mortal. Su misión acababa de expandirse de salvar un equipo a salvar dos. El mayor Aridan, su voz un nudo tenso de tensión, ordenó a la unidad de reconocimiento continuar su retirada mientras desesperadamente intentaba contactar a los sellos desaparecidos. Durante 10 minutos agonizantes, Samantha escuchó el cháter de radio cada vez más frenético. Su mente un procesador de alta velocidad rastreando a ambos equipos simultáneamente. Era una maestra titiritera, una mano oculta guiando la acción desde lejos. Pero mientras las llamadas desesperadas de los sellos inmovilizados se debilitaban, una nueva verdad más aterradora se hizo clara. Cualquier estación, cualquier estación. Aquí equipo 7 de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Estamos reducidos a 2 efectivos con múltiples heridos. Solicitamos asistencia inmediata. Referencia de cuadrícula 41 RQ1 45 67 89 12. La voz era un fantasma en la estática, débil y apenas audible. Samantha trianguló su posición instantáneamente. Los sellos estaban en un barranco aproximadamente a 3 millas de las fuerzas amistosas más cercanas sin una forma clara de escapar. El equipo de extracción ya estaba comprometido con la posición de Rodríguez. El apoyo de helicóptero estaba a 20 minutos, pero los sellos, rodeados y quedándose sin munición, no tenían 20 minutos. La artillería que estaba usando no podía disparar en su posición sin arriesgar fuego amigo. Una conclusión inevitable se cristalizó en su mente, un pensamiento aterrador que llenó la habitación con un silencio sofocante. Alguien tenía que ir a ellos. Alguien tenía que alcanzar a los sellos, proporcionar asistencia médica inmediata y ayudarlos a luchar para salir. Alguien que conociera el terreno, alguien que pudiera navegar el paisaje traicionero y comunicarse con los sellos y el mando. Mientras estos pensamientos se solidificaban, Samantha levantó la vista. Cada persona en el centro de comunicaciones la estaba mirando, sus rostros pálidos, sus ojos amplios con un temor compartido no dicho. Todos habían llegado a la misma conclusión, pero el pensamiento era impensable. Significaría abandonar su puesto, desobedecer una orden directa y cargar de cabeza hacia la situación de combate más peligrosa que la base había enfrentado en meses. Samantha miró de la consola de radio al mapa táctico, una representación digital cruda de 2 equipos de soldados estadounidenses luchando por sus vidas. Su compromiso emocional con su supervivencia, el mismo rasgo que otros habían burlado como debilidad, ahora ardía con la fuerza de una resolución inquebrantable. Se puso de pie. Comenzó a reunir su equipo, sus movimientos fluidos y deliberados, un testimonio de sus horas de práctica en tiempo libre. Se abrochó su chaleco táctico, su peso familiar un consuelo sombrío. Verificó su rifle, asegurándose de que cada componente estuviera en orden. Sus manos, tan a menudo usadas para trabajo electrónico delicado, se movían con un propósito diferente, más letal. Era una persona diferente ahora, no una especialista en comunicaciones, sino una guerrera. Jones, ¿qué estás haciendo?, preguntó el sargento. Williams, su voz una mezcla de incredulidad y alarma. Voy a traerlos, respondió, su voz llena de una determinación calmada y acerada que sorprendió a todos en la habitación. No puedes simplemente dejar tu puesto.
No estás autorizada para operaciones de campo, protestó Williams. Sus palabras un intento desesperado y fútil de aferrarse al orden y el protocolo. Y el mayor Aridan te asignó específicamente a coordinación de comunicaciones. Samantha pausó sus preparativos completos y miró directamente a Williams. Sargento, esos sellos tienen tal vez 15 minutos antes de 0 verán. El equipo de extracción está comprometido en otro lugar. El apoyo aéreo está a 20 minutos y la artillería no puede disparar peligro cerca sin matarlos. Alguien tiene que alcanzarlos ahora. Ese alguien no eres tú. Williams replicó, su voz elevándose en pánico. Eres comunicaciones, no infantería. Nunca has estado en combate real. Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Había entrenado extensivamente, había excelido en cada simulación, pero nunca había enfrentado fuego enemigo vivo. Su naturaleza emocional siempre la había mantenido alejada del filo agudo de las operaciones militares. Pero mientras escuchaba las llamadas de radio cada vez más desesperadas de los sellos inmovilizados, esas mismas emociones que otros veían como un defecto ahora se endurecían en un propósito inquebrantable e irrompible. Conozco el terreno mejor que nadie en esta base, dijo, cargando su mochila. He memorizado cada ruta, cada elevación, cada pieza de cobertura entre aquí y su posición. Puedo navegar hasta allí en 30 minutos. Jones, esto es una locura. Otro especialista en comunicaciones intervino, su voz temblando. Incluso si pudieras alcanzarlos, ¿qué entonces? No puedes cargar a 2 sellos heridos tú sola. Samantha terminó su verificación de equipo y se volvió hacia la salida, sus ojos un espejo de resolución inquebrantable. Entonces supongo que lo resolveré cuando llegue allí. Mientras alcanzaba la puerta, Williams llamó una última vez. ¿Qué le digo al mayor Aridan cuando pregunte dónde has ido? Samantha pausó sin volverse. Su voz un susurro final resuelto. Dile que fui a traer a nuestra gente a casa. Y con eso, salió de la tienda de comunicaciones hacia el sol cegador de la tarde, una figura solitaria embarcando en una misión suicida. Los ecos distantes de disparos, una vez solo un sonido aterrador en la radio, ahora eran la banda sonora de su marcha desesperada y desafiante. Ya no era solo una soldado. Era una fuerza de la naturaleza, un ejército de una sola mujer guiado por una brújula moral que apuntaba solo a una cosa, salvar vidas sin importar el costo. Su desafío no era imprudente. Era una elección nacida de certeza, una convicción de que algunas reglas estaban destinadas a romperse cuando la alternativa era no hacer nada en absoluto. Su historia, un testimonio al poder de la voluntad de una sola persona, había comenzado oficialmente. El camino que ahora caminaba era suyo, y lo seguiría hasta el final. Saliendo de la tienda de comunicaciones hacia el sol cegador del mediodía, Samantha sintió el calor del desierto golpearla como un golpe físico. El aire espeso con polvo y el olor a arena caliente temblaba sobre el paisaje ondulante interminable. La base de operaciones avanzada, una colección de barreras esco y edificios prefabricados, se encogía detrás de ella. Ahora estaba sola, una figura solitaria contra la vasta extensión indiferente del desierto afgano. Su compromiso emocional la había empujado a este punto, pero ahora tenía que depender de un tipo diferente de fuerza, su conocimiento. Su movimiento no era apresurado, sino deliberadamente rápido y eficiente. No tenía tiempo para dudar. El sonido rítmico de sus botas en la tierra compacta era un metrónomo contando los preciosos minutos que le quedaban. La ruta a la última posición conocida de los sellos era un camino que había trazado 100 veces en un mapa pero nunca había visto en persona. Navegaba por instinto, por un mapa mental profundamente grabado del terreno que había sido hecho en su mente durante meses de estudio dedicado. Cada colina, cada afloramiento rocoso, cada lecho de río seco era un landmark familiar en su geografía interna. El paisaje, engañosamente pacífico bajo el sol implacable, era en realidad un laberinto de amenazas potenciales. Cada elevación en el suelo podía ocultar a un combatiente enemigo, cada barranco una emboscada mortal. Se movía con una eficiencia silenciosa y graciosa. Su cuerpo bajo, sus sentidos en alerta máxima. Sus pantalones tácticos, desgastados pero resistentes,
Protegían sus piernas de la vegetación espinosa que se aferraba a las laderas secas. Las correas de su mochila se clavaban en sus hombros, un recordatorio físico constante del peso de su misión. Ya no era solo una técnica. Era un fantasma en territorio enemigo, una cazadora moviéndose hacia su presa. 20 minutos en su movimiento, el rumor distante del combate, una vez un eco débil, comenzó a crecer más fuerte. El crujido rápido distintivo de carabinas M4 era una llamada clara a la acción, mezclada con el reporte más pesado y siniestro de AK-47. Los sonidos le decían que los sellos aún luchaban, aún vivos. El sonido era su brújula sombría tirando de ella hacia adelante con urgencia renovada. Presionó su radio, manteniendo su voz baja y medida. Un contraste marcado con el campo de batalla caótico que se acercaba. Equipo 7 de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, aquí comunicaciones de base. Estoy aproximadamente a un clic de su posición acercándome desde el sureste. ¿Cuál es su situación táctica? La respuesta llegó casi inmediatamente, tensa con dolor y agotamiento. Comunicaciones de base, aquí suboficial jefe Daniel Rock. Estamos en un barranco con paredes empinadas en 3 lados. El enemigo tiene el terreno alto y nos estamos quedando sin munición. 2 de mis hombres necesitan atención médica inmediata. Copiado, jefe, respondió, su voz inquebrantable. Tengo suministros médicos y puedo proporcionar coordinación de artillería. Mantengan su posición. Voy hacia ustedes. Hubo un momento de silencio, una pausa llena de estática de incredulidad. Luego la voz de Rock regresó, confusión sobrepasando su calma endurecida por el combate. Comunicaciones de base, ¿dijiste que te estás acercando a nuestra posición? ¿Eres parte del equipo de extracción? Samantha sonrió sombríamente para sí misma mientras navegaba alrededor de un grupo de boulders que habrían sido invisibles en imágenes satelitales, pero estaban claramente marcados en su mapa mental. Negativo, jefe. Solo soy una soldado que se niega a dejar que buena gente muera en un día soleado. Sus palabras, simples y directas, eran una declaración poderosa de su propósito. No era un equipo de extracción. No era una heroína. Era simplemente alguien que vio una necesidad y se negó a dejar que la burocracia se interpusiera. La última media milla a la posición de los sellos era la más traicionera. El suelo se convertía en un revoltijo de rocas irregulares y laderas empinadas, un laberinto de puntos de estrangulamiento naturales que canalizaban el movimiento en rutas predecibles y peligrosas. La intensidad del tiroteo había aumentado, puntuada por gritos enojados en pastún. Los sonidos escalofriantes de los talibanes coordinando su asalto. Ya no solo escuchaba la batalla. Era una participante, una jugadora invisible moviéndose a posición para la más desesperada de las jugadas. Crestó una pequeña cresta y la situación táctica se extendió debajo de ella como un diorama mortal. Los sellos estaban inmovilizados en un barranco estrecho usando rocas destrozadas y un vehículo destruido para cobertura. En el terreno alto circundante, los destellos de cañones de los combatientes enemigos marcaban sus posiciones. Un arco de fuego que tenía a los estadounidenses completamente rodeados. Podía ver a 2 de los sellos yaciendo inmóviles, una señal sombría de las bajas que Rook había reportado. La situación se deterioraba rápidamente. El rescate convencional no era una opción. Pero Samantha no había venido tan lejos para intentar un rescate convencional. Mientras estudiaba las posiciones enemigas, calculando soluciones de tiro para el apoyo de artillería que necesitaría. Un sentido profundo de claridad la invadió. Este momento, nacido de su inversión emocional en las vidas de estos hombres, sería el momento definitorio de su vida. Ya no era la técnica tranquila en un centro de comunicaciones. Era una guerrera, una médica, una coordinadora de artillería, todo en uno. Y su misión de traer a estos hombres a casa era lo único que importaba. Presionó su radio una vez más, su voz un faro de esperanza en la oscuridad del barranco abajo. Jefe Rock, aquí tu respaldo. Estoy en posición para proporcionar apoyo de fuego y asistencia médica. Prepárense para mover a sus heridos. Vamos a casa hoy. Sus palabras eran una promesa, un voto hecho a hombres que nunca había conocido.
La batalla que parecía perdida ahora tenía una nueva jugadora inesperada. Samantha Vale, la soldado que decían era demasiado emocional para el combate, estaba a punto de probar que su empatía no era un defecto, sino un manantial de fuerza más potente que cualquier arma. El escenario estaba listo, los jugadores en su lugar, y el acto final desesperado estaba a punto de comenzar. Su viaje de desafío estaba a punto de convertirse en una historia de coraje imposible. Posicionada en el terreno alto, el corazón de Samantha latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Pero su mente era un estanque de calma glacial. Era una silueta desafiante solitaria contra el sol deslumbrante, una invitada no invitada a una fiesta mortal. La exhibición táctica abajo era sombría, el suboficial Turner y el suboficial Mason, hasta ahora solo nombres de una radio, eran las dos bajas inmóviles. El barranco era una zona de muerte de manual con combatientes enemigos manteniendo el terreno alto en tres lados, sus posiciones bien camufladas entre las formaciones rocosas antiguas. Los sellos estaban atrapados, una manada de leones rodeada por un anillo de víboras. Claro, Samantha había visto algo en su extenso reconocimiento off-duty de los mapas topográficos que los talibanes probablemente no sabían. El barranco, tallado por las poderosas inundaciones estacionales que barrían la región, tenía un canal de drenaje estrecho, casi invisible, corriendo a lo largo de su borde oriental. Era un pasaje secreto, una cicatriz natural en el paisaje que ofrecía movimiento oculto. Este canal de erosión no mapeado era un defecto en la emboscada por lo demás perfecta del enemigo, y era solo posible para alguien de su tamaño más pequeño. Era una ventaja nacida no de fuerza bruta, sino de conocimiento meticuloso y obsesivo. Con una sonrisa sombría, presionó su radio a la frecuencia de coordinación de artillería. Centro de dirección de fuego. Aquí observador avanzado 6. Charlie, necesito una misión de fuego inmediata. Referencia de cuadrícula 41 RQ1 45 67 89 12. Música, la voz sorprendida al otro lado era la de Val del mayor Aridan. Aquí FDC. No está certificada como observador avanzado y te mostramos asignada a comunicaciones de base. FDC, tengo ojos en una docena más de combatientes enemigos enfrentando fuerzas amistosas, respondió, su voz cortando sus protestas. Necesito proyectiles de explosivo alto, con fusible de proximidad, apuntando a la línea de cresta norte. Peligro cerca. Amistosos están 300 metros al sur del área objetivo. El peso del procedimiento militar presionaba la conversación. Una mano pesada de burocracia amenazando aplastar las vidas abajo. Val peligro. La artillería cercana requiere autorización de un observador avanzado calificado o comandante de campo. No podemos procesar esta solicitud. Una nueva voz tensa y llena de la fatiga de una batalla perdida. Cortó FDC. Aquí suboficial jefe Rock. Estoy autorizando a Vale como nuestro observador avanzado. Necesitamos esa misión de fuego ahora. La tensión se rompió. Roger. Jefe Jones, envía tu misión de fuego. El coordinador de FDC, ahora siguiendo la orden directa de Rock, estaba listo. El estudio obsesivo de Samantha de procedimientos de artillería, una vez un hobby peculiar, ahora se convertía en la clave para salvar vidas. Recitó las coordenadas con facilidad practicada. Una poesía letal de números y vectores. Misión de fuego cuadrícula 41 RQ1 4608 91 50. Música, personal enemigo al descubierto. Explosivo alto con fusible de proximidad. 3 proyectiles. Fuego para efecto. La respuesta fue cortante. Disparo fuera. Jefe Rock. Proyectiles de artillería entrantes. 30 segundos. Anunció su voz. Una señal calmada en la tormenta. Cuando impacten, me muevo a su posición vía el canal de drenaje en su flanco oriental. Negativo comunicaciones de base. Rock replicó inmediatamente. Ese acercamiento está cubierto por fuego enemigo. Estarás caminando hacia una zona de muerte. Jefe, confía en mí en esto, insistió Samantha, su mirada fija en el camino oculto. He estudiado este terreno durante meses. Hay un acercamiento oculto que el enemigo no puede observar.
Los impactos atronadores de los proyectiles de artillería sacudieron el suelo, enviando nubes de polvo y escombros hirviendo hacia el cielo. Los destellos de cañones de la línea de cresta norte cesaron abruptamente mientras los combatientes talibanes se escabullían en busca de cobertura. Era el momento de caos que había estado esperando. Usó la breve ventana para descender al barranco, siguiendo el canal de drenaje oculto que había identificado en los mapas. La ruta era una prueba de agilidad y coraje. La roca suelta amenazaba con enviarla rodando al descubierto y la vegetación espinosa le desgarraba el uniforme, pero el canal proporcionaba el ocultamiento que necesitaba desesperadamente. A mitad del camino, el crujido de un disparo de rifle resonó a través del barranco, una bala desgarrando su manga y un dolor abrasador fresco floreciendo en su brazo superior izquierdo. Los talibanes habían avistado su movimiento. Se convirtió en una sombra, un susurro de objetivo, gateando bajo la distancia restante. Finalmente, cayó al barranco, su cuerpo una sinfonía de dolores y lesiones. El jefe Rook la miró, una mezcla de incredulidad y en su rostro. «Que me condenen. Realmente lo lograste». «Jefe, estado de tus heridos», demandó, cambiando inmediatamente a modo médica mientras evaluaba a los dos sellos inmóviles. Ya no era la especialista en comunicaciones, sino una médica de combate. Su entrenamiento. Tomando el control. Su camiseta sin mangas, ahora oscura con sudor y tierra, se pegaba a su cuerpo, un testimonio de su arduo viaje. El suboficial Turner tenía un proyectil AK en el pecho, su armadura corporal absorbiendo la mayor parte del impacto, pero estaba inconsciente y respirando superficialmente. El suboficial Mason había recibido metralla de un RPG en su pierna y abdomen. Su condición crítica. Samantha se movió a Mason primero, aplicando vendajes de presión a sus heridas. La metralla había desgarrado su uniforme, pero las lesiones eran manejables con primeros auxilios adecuados. El verdadero desafío no eran las heridas en sí, sino la tarea imposible de cargar a dos hombres adultos fuera de esta trampa mortal. «Jefe, necesito llamar más artillería para suprimir las posiciones enemigas. Luego vamos a mover a estos hombres fuera de aquí», dijo, su voz estable mientras trabajaba en los vendajes de Mason. «¿Moverlos dónde?» «Estamos completamente rodeados y la extracción aún está a 15 minutos». Samantha señaló hacia el canal de drenaje que acababa de usar. «Esa ruta lleva a una posición defensiva natural 500 metros al sur, mejor cobertura, un campo de fuego claro y accesible para extracción de helicóptero». Rock sacudió la cabeza. Una expresión sombría y cansada en su rostro. «Incluso si esa ruta está oculta, no podemos cargar a dos bajas críticas por esa pendiente bajo fuego». «No vamos hacia arriba», respondió Samantha, terminando su trabajo en Mason. «Vamos a través», presionó su radio de nuevo, su voz un faro de esperanza en el corazón del barranco. «FDC, aquí observador avanzado 6, Charlie. Necesito fuego de supresión continuo en múltiples objetivos. En espera de coordenadas». Mientras comenzaba a llamar una misión de fuego compleja, se dio cuenta de que su intensa inversión emocional en estos hombres la había llevado a este momento exacto. Era una culminación de su preparación, su coraje y su resolución inquebrantable. Cada onza de su ser, desde su conocimiento enciclopédico hasta su resistencia física, había convergido en este barranco. Era la heroína que nunca supieron que tenían. Una guerrera silenciosa que se negaba a dejar caer a los demás. El bombardeo de artillería sostenido era una sinfonía de destrucción. Una pared de sonido ensordecedor que rasgaba las líneas de cresta. Polvo y tierra volaban hacia el cielo, forzando a los combatientes talibanes a buscar cobertura más profunda y deteniendo temporalmente su asalto al barranco. En los breves y preciosos momentos de calma, Samantha terminó su evaluación médica. Mason, el sello con heridas de metralla, estaba estable, pero necesitaría cirugía en 1 hora. Turner, inconsciente por un proyectil absorbido por su armadura corporal, estaba respirando, pero no podía caminar. Ambos hombres eran peso muerto, y el terreno implacable del barranco hacía que cargarlos fuera una tarea casi imposible bajo fuego. Su propio cuerpo. Un mapa de lesiones frescas, protestaba con cada movimiento.
Una mancha carmesí se extendía por la camiseta de Oliva cubriendo su bíceps izquierdo. Un recordatorio palpitante constante de la bala que había desgarrado su brazo. El corte en su cuero cabelludo sangraba implacablemente, un goteo cálido y pegajoso corriendo por su sien. Pero el dolor, un fuego cegador blanco, era un desafío a superar, no una razón para renunciar. El núcleo emocional de su ser, la necesidad profunda de proteger a su gente, era un combustible poderoso e inagotable. Jefe, necesito que tú y tus hombres proporcionen fuego de cobertura hacia las posiciones norte mientras muevo a Turner, le dijo a Rourke, su voz una instrucción calmada en medio de la tormenta. Comenzó a cargar su rifle y se preparó para levantar al sello inconsciente. Rourke. Su rostro una máscara de incredulidad sacudió la cabeza. No puedes cargarlo sola. Turner pesa cerca de 200 libras con su equipo. Eso es más de lo que pesas tú. Samantha miró al sello inconsciente, luego de vuelta a Rourke. Un destello de algo inquebrantable brilló en sus ojos. Jefe, no vine tan lejos para dejar a nadie atrás. Confía en mí, había entrenado para este escenario exacto en sus horas libres, empujando su cuerpo más allá de lo que cualquiera habría considerado posible para alguien de su tamaño. Su preparación obsesiva, nacida de su deseo de estar lista para cualquier contingencia, la había forjado en una fuerza física que desafiaba las expectativas convencionales. Usando un carry de bombero, una técnica que había perfeccionado a través de incontables horas de sudor y dolor, levantó a Turner sobre sus hombros. El peso era inmenso, pero su técnica lo distribuía a través de su frame con una eficiencia sorprendente. Más importante, su pura determinación sangrienta de salvar su vida le daba una fuerza que el entrenamiento físico puro no podía proporcionar. Apretó los dientes contra la agonía en su brazo herido, el esfuerzo crudo del levantamiento enviando olas frescas de náusea a través de ella. Moviendo ahora, anunció, su voz un susurro tenso, y comenzó el viaje traicionero a través del canal de drenaje. La ruta era una pesadilla de roca suelta y vegetación espinosa. Cada paso tenía que ser calculado, cada agarre probado antes de comprometerse ella y el peso sustancial de Turner al equilibrio precario. Una caída aquí significaría muerte para ambos, y lo sabía. Detrás de ella, Rourke y sus hombres mantenían un flujo constante de fuego supresor contra las posiciones talibanes. El crujido de sus carabinas M4 era un sonido reconfortante, un escudo de ruido que enmascaraba los sonidos laboriosos de su movimiento. Los ataques de artillería continuaban impactando alrededor del enemigo, creando confusión y previniendo que organizaran una persecución efectiva. A mitad del movimiento, el desastre golpeó. Una roca suelta se dio bajo su bota y se deslizó de lado hacia un área expuesta donde los combatientes talibanes tendrían un tiro claro. Con Turner en sus hombros, no podía usar sus manos para romper la caída. Instintivamente, usó una técnica que había aprendido de escalada en roca, cambiando su peso y usando sus piernas poderosas para redirigir el deslizamiento hacia un grupo de boulders que ofrecían ocultamiento. La maniobra funcionó, pero el impacto envió un choque de dolor excruciante a través de sus costillas y hombro izquierdo. Mordió un grito, un sabor metálico de sangre llenando su boca, y siguió moviéndose, impulsada por una voluntad de hierro. Detenerse no era una opción. Cuando finalmente alcanzó la posición defensiva, había identificado una fortaleza natural de roca con excelente cobertura. Bajó cuidadosamente a Turner detrás de la gran pared de roca. Aún estaba inconsciente, su respiración superficial pero estable. La posición era todo lo que había esperado. Defendible con líneas de visión claras y accesible para extracción de helicóptero. Jefe Rourke, estoy en posición con Turner, radio, su voz sin aliento pero estable. La posición defensiva está segura. Traigan a Mason y a su equipo cuando estén listos. Trabajo sobresaliente, Val, respondió Rourke. Estamos comenzando el movimiento ahora. Pero mientras el equipo de Rourke empezaba su propio movimiento, los combatientes talibanes comenzaron a adaptarse a la nueva situación táctica. El bombardeo de artillería había interrumpido su asalto inicial, pero ahora se reposicionaban sus mentes disciplinadas y letales trabajando para mantener la presión. Samantha podía ver destellos de cañones de nuevas posiciones.
Una verdad fría y dura de que el enemigo estaba intentando cortar el movimiento de los sellos. El fuego de cobertura de Rock se volvía esporádico mientras su equipo se enfocaba en su propia retirada, dejando gaps que los talibanes explotaban rápidamente. AFDC, aquí observador avanzado 6 Charlie, llamó en su radio, su voz aguda con urgencia. Necesito fuego inmediato de cambio a nuevas áreas objetivo. El enemigo se está reposicionando para interceptar movimiento amistoso. En espera de coordenadas. Mientras comenzaba a llamar coordenadas nuevas, se dio cuenta con una certeza sombría de que el enemigo había identificado su posición. Proyectiles comenzaron a impactar alrededor de su fortaleza defensiva, enviando fragmentos de roca volando y forzándola a mantener la cabeza abajo mientras simultáneamente trataba las heridas de Turner y coordinaba apoyo de fuego. Los próximos minutos probarían cada onza de su voluntad, cada momento de preparación y cada gota de determinación que pudiera convocar. Los combatientes talibanes se acercaban. El equipo de Rock estaba expuesto y el helicóptero de extracción aún estaba a 10 minutos. Pero Samantha había venido demasiado lejos para fallar. Ahora, su inversión emocional en la misión, la misma cosa que la había traído a este momento, era un fuego en su alma, una fuerza poderosa e inquebrantable que trascendía sus lesiones físicas. Presionó su radio una última vez, su voz estable a pesar del caos. Todas las estaciones, aquí observador avanzado 6, Charlie. Vamos a traer a todos a casa hoy. Solo aguanten un poco más. Sus palabras no eran una súplica, sino un voto. Un voto que sería probado en los momentos por venir. Los combatientes talibanes se reagruparon con una velocidad que hablaba de disciplina y experiencia letal. Mientras el equipo del jefe Rock comenzaba su movimiento cauteloso con el suboficial Messen, el fuego enemigo comenzó a concentrarse en su ruta, forzando a los sellos a tomar cobertura en posiciones que ofrecían protección mínima. Desde su fortaleza defensiva, Samantha podía ver el estancamiento mortal desarrollándose abajo. Los sellos estaban inmovilizados en el canal de drenaje, incapaces de avanzar o retroceder sin exponerse a una lluvia de fuego concentrado. El helicóptero de extracción aún estaba a 8 minutos, una eternidad en este brutal cálculo de combate. Samantha presionó su radio, su voz un nudo tenso de urgencia enfocada. Jefe Rock, ¿cuál es su estado de munición? La voz de Rock, tensa con estrés, regresó. Estamos reducidos a 2 cargadores por hombre. Mason está consciente pero apenas puede caminar. Necesitamos fuego de cobertura para completar el movimiento. Samantha evaluó sus opciones con un desapego clínico feroz. El apoyo de artillería era efectivo, pero no podía proporcionar la supresión precisa y continua necesaria para cubrir el corto dash de los sellos a su posición. Los combatientes enemigos estaban demasiado cerca para ataques de artillería peligro cerca. Lo que la situación requería era fuego directo, preciso, de armas pequeñas desde una posición que pudiera suprimir múltiples ubicaciones enemigas simultáneamente. La respuesta, brutalmente clara y terroríficamente simple, la miró a la cara. Miró su propio rifle, luego al terreno entre su posición y los combatientes talibanes. Podía proporcionar el fuego de cobertura que Rock necesitaba, pero significaría exponerse a fuego de retorno de al menos 8 posiciones enemigas. Dado su tamaño y la cantidad de terreno abierto que tendría que cruzar, la supervivencia dependería enteramente de velocidad, precisión y el elemento de sorpresa. Jefe, anunció su voz un susurro final resuelto. Voy a proporcionar fuego de cobertura para su movimiento. Negativo Val, respondió Rock inmediatamente, su voz llena de una protesta desesperada. Ya estás en una buena posición defensiva. No te expongas innecesariamente. Jefe, con todo respeto, esos combatientes los tienen inmovilizados y se están quedando sin munición, insistió Samantha. Alguien tiene que tomar la iniciativa. No esperó una respuesta. Se movió al borde de su fortaleza defensiva y comenzó a enfrentar las posiciones de combatientes talibanes más cercanas con tiros individuales apuntados cuidadosamente. Su entrenamiento en puntería, afilado a través de cientos de horas de práctica que otros habían descartado como excesiva, ahora pagaba dividendos inmediatos. Su primer tiro eliminó a un combatiente que había estado dirigiendo fuego a la posición de Rock.
Su segundo eliminó a un artillero de ametralladora que había estado suprimiendo el canal de drenaje. Cada tiro era calculado, preciso, diseñado para maximizar el efecto táctico mientras conservaba munición. Los combatientes talibanes, rápidos y adaptables, la identificaron instantáneamente como una amenaza y comenzaron a concentrar su fuego en su posición. Proyectiles impactaron alrededor de ella, enviando fragmentos de roca volando y forzándola a cambiar constantemente su posición para evitar presentar un objetivo estático. El dolor de sus heridas, un troc bajo constante, se encendió con cada movimiento brusco. Pero su fuego de cobertura tuvo el efecto deseado. El equipo de Rock pudo avanzar a través del canal, cargando a Mason entre ellos, mientras el tiro preciso de Samantha mantenía a los combatientes enemigos enfocados en su propia supervivencia en lugar de acción ofensiva. Val, nos estamos moviendo, llamó Rock por la radio. Mantén ese fuego viniendo. Samantha continuó enfrentando objetivos. Su inversión emocional en la misión traduciéndose en un nivel de intensidad enfocada que la sorprendió incluso a ella. Cada tiro importaba. Cada objetivo eliminado traía a los sellos más cerca de la seguridad. Cada segundo de supresión compraba tiempo precioso para la extracción. Pero los combatientes talibanes eran disciplinados y experimentados. Comenzaron a coordinar su fuego, forzándola a tomar cobertura mientras simultáneamente intentaba mantener fuego supresor. Era un problema matemático mortal sin solución perfecta. Fue entonces cuando el primer proyectil la encontró. La bala AK-47 la golpeó en el lado derecho justo debajo de su armadura corporal. Un golpe de martillo que la giró y envió su rifle traqueteando por las rocas. El impacto se sintió como ser golpeada por un tren de carga, y el shock inmediato hizo que su visión se nublara momentáneamente. Pero incluso mientras una ola de dolor excruciante inundaba su sistema, su mente permanecía enfocada en la misión. El equipo de Rock aún estaba a 50 metros de su posición, aún vulnerable al fuego enemigo. Mason estaba inconsciente y dependiendo de su cuidado médico. El helicóptero de extracción aún estaba a 5 minutos. Recuperó su rifle con su brazo bueno y continuó disparando, usando su mano derecha para mantener el control del arma, mientras su brazo izquierdo colgaba inútil a su lado. La agonía era increíble, pero su inversión emocional en salvar a estos hombres sobrepasaba todo lo demás. El segundo proyectil la golpeó en el lado izquierdo, casi derribándola al suelo. El tercero la alcanzó en el muslo derecho, un puñetazo abrasador que hizo que sus piernas se sintieran como gelatina. El cuarto proyectil rozó su cabeza, enviando sangre corriendo por su rostro y haciendo que sus oídos zumbaran. Pero Samantha Dale se negó a caer. Su cuerpo fallaba, pero su determinación permanecía absoluta. Mientras el equipo de Rock finalmente alcanzaba su fortaleza defensiva, cargando a Mason entre ellos, ella continuó proporcionando fuego de cobertura a pesar de sus heridas. Jesucristo, Val, exclamó Rock cuando vio su condición. Has sido golpeada múltiples veces. Estoy bien, respondió Samantha, aunque la sangre ahora se acumulaba debajo de su posición. Preparen a Mason para extracción. Helicóptero a 3 minutos. No estaba bien. Sangraba de 4 heridas separadas. Su visión empezaba a tunelizarse por pérdida de sangre y su brazo izquierdo era completamente inútil. Pero la misión no estaba completa y su inversión emocional en traer a todos a casa vivos no la dejaba renunciar. Rock miró a Samantha con incredulidad mientras la sangre continuaba filtrándose a través de su chaleco táctico. Val, necesitas atención médica inmediata. Te estás desangrando. Negativo, respondió, su voz estable a pesar del shock comenzando a instalarse. Turner y Mason son la prioridad para extracción. Puedo esperar. Estaba mintiendo y ambos lo sabían. La herida en su lado izquierdo sangraba fuertemente y el roce en su cabeza la había dejado mareada y desorientada. Pero su entrenamiento le había enseñado a compartimentalizar el dolor y enfocarse en los objetivos de la misión. La zona de extracción LZ estaba a 200 metros al sur de su posición, un área relativamente plana que acomodaría un aterrizaje de helicóptero, pero nunca lo lograrían cargando a 2 hombres heridos mientras bajo fuego. Jefe, ¿cuánta munición les queda?
Preguntó, recargando su propio rifle con movimientos que se volvían cada vez más torpes mientras la pérdida de sangre afectaba su coordinación. Tal vez 60 proyectiles total para todo el equipo, respondió Rock sombríamente. No suficiente para un tiroteo sostenido. Samantha presionó su radio con su mano buena. FDC, aquí observador avanzado 6. Charlie, necesito fuego de supresión inmediato. Barich caminante desde cuadrícula 41 RQ 1460 89 20 a cuadrícula 41 RQ 1 48 94. Duración 5 minutos continuo fuego Val. Eso es mucho armamento, vino la respuesta del centro de dirección de fuego. ¿Estás segura de esas coordenadas? FDC, tengo múltiples heridos amistosos requiriendo extracción. Necesito ese Barich para cubrir nuestro movimiento al LZ. Fuego para efecto. Mientras la artillería comenzaba a impactar en un ritmo estable diseñado para suprimir movimiento enemigo a través de un área amplia, Samantha luchó por ponerse de pie. El dolor de sus heridas se volvía abrumador, un fuego blanco caliente cegador. Pero su inversión emocional en salvar a estos hombres proporcionaba una fuerza que la adrenalina pura no podía igualar. Se movió hacia el sello inconsciente usando su brazo derecho funcional y compensando por su lado izquierdo herido y logró poner a Mason en un carry de bombero modificado. La posición ponía una tensión enorme en su hombro herido, pero apretó los dientes y comenzó a moverse hacia la zona de extracción. El viaje a través de 200 metros de terreno roto, cargando a un hombre inconsciente y sangrando de múltiples heridas era el desafío físico más difícil de la vida de Samantha. Cada paso enviaba un joule de agonía a través de su cuerpo, y su visión comenzaba a nublarse por pérdida de sangre. Pero su conexión emocional con la misión, el mismo rasgo que había hecho que otros cuestionaran su preparación para el combate, ahora proporcionaba la fuerza psicológica para empujar a través de limitaciones físicas que deberían haber sido insuperables. Detrás de ella, podía oír al equipo de Rock moviéndose con Turner, su progreso lento pero estable. El Barich de artillería estaba funcionando, manteniendo a los combatientes talibanes suprimidos e incapaces de montar una persecución efectiva. A mitad de camino a la zona de extracción, las piernas de Samantha cedieron. Se derrumbó de rodillas, aún sosteniendo a Mason, su cuerpo finalmente comenzando a apagarse por shock y pérdida de sangre. Val, llamó Rock, viéndola caer. Sigue moviéndote, respondió, forzándose a ponerse de pie a través de pura determinación. No se detengan por mí. El sonido de rotores de helicóptero comenzó a llenar el aire mientras la aeronave de extracción se acercaba a la zona de aterrizaje. Samantha podía ver el U-60 Black Hawk en la distancia, su jefe de tripulación ya preparándose para una extracción caliente bajo fuego. Pero los combatientes talibanes también habían oído el helicóptero y estaban intentando romper el barril de artillería para enfrentar la aeronave. Destellos de cañones aparecieron de posiciones que el fuego indirecto no había podido suprimir, y Samantha podía ver proyectiles trazadores comenzando a arquear hacia el helicóptero acercándose. Jefe, el helicóptero está recibiendo fuego, llamó por la radio. Necesitan supresión inmediata en la línea de cresta norte. El equipo de Rock estaba enfocado en mover a Turner y no podía proporcionar fuego de cobertura efectivo. La tripulación del helicóptero estaba entrenada para extracciones calientes, pero fuego sostenido preciso podía forzarlos a abortar la misión. Samantha miró a Mason, inconsciente en sus brazos, luego a la tripulación del helicóptero arriesgando sus vidas para salvarlos. Su inversión emocional en traer a todos a casa vivos se cristalizó en un surge final de determinación. Bajó cuidadosamente a Mason detrás de un afloramiento rocoso, luego levantó su rifle y comenzó a enfrentar las posiciones talibanes que estaban disparando al helicóptero. Su puntería, incluso con un hombro herido y visión fallando, aún era precisa suficiente para suprimir a los combatientes enemigos. Cada tiro enviaba agonía a través de su hombro herido, y cada destello de cañón revelaba su posición a fuego de retorno. Pero Samantha continuó disparando, proporcionando el fuego de cobertura necesario para que el helicóptero completara su acercamiento. El Black Hawk aterrizó en una nube de polvo y lavado de rotor, su jefe de tripulación saltando para asistir con la carga de los heridos. Samantha mantuvo fuego supresor hasta el último momento posible, luego se derrumbó mientras el agotamiento y la pérdida de sangre finalmente abrumaban su sistema.
El jefe de tripulación la alcanzó justo cuando perdió la conciencia, su rifle aún aferrado en su mano derecha. La sangre había empapado su chaleco táctico y se acumulaba debajo de su posición, creando una mancha carmesí contra el piso del desierto afgano. «Tenemos múltiples heridos», gritó el jefe de tripulación sobre el ruido de los rotores al médico de vuelo. «Esta es crítica». El jefe Rock apareció a su lado, ayudando a levantar a Samantha hacia el helicóptero, mientras sus sellos restantes proporcionaban seguridad. Cargó a Mess en 200 metros con 4 heridas de bala. Le dijo al médico de vuelo, ha estado coordinando artillería y proporcionando fuego de cobertura. Durante los últimos 30 minutos. Los ojos del médico de vuelo se ampliaron mientras evaluaba las lesiones de Samantha durante el corto sprint a la aeronave. ¿Cómo está aún consciente?, preguntó el médico, aplicando vendajes de presión mientras la cargaban en el helicóptero. Ya no lo está, respondió Rock sombríamente. Pero se mantuvo consciente lo suficiente para sacarnos a todos. Mientras el Black Hawk despegaba de la zona de aterrizaje, el médico de vuelo trabajaba frenéticamente para estabilizar a todos los 3 soldados heridos. Mason estaba respondiendo bien al tratamiento. Turner estaba consciente y estable, pero Samantha estaba yendo rápidamente a shock por pérdida de sangre. ¿A qué distancia el centro de trauma?, llamó el médico a los pilotos. 12 minutos vino la respuesta. Estamos empujando velocidad máxima. El médico miró el rostro pálido de Samantha y pulso débil. 12 minutos podrían ser demasiado largos. Había perdido una cantidad significativa de sangre y su presión sanguínea estaba bajando peligrosamente baja. Pero estaba aún luchando, su cuerpo rechazando renunciar, incluso en inconsciencia. El Chief Rock se arrodilló junto a su camilla, sosteniendo presión en su herida lateral. Vamos, Val, dijo en voz baja. No nos cargaste tan lejos para rendirte ahora. Sabía que la chica que habían llamado demasiado emocional acababa de lograr una hazaña que se hablaría por generaciones. Un acto silencioso de desafío que los había salvado a todos. La zona de extracción, un parche desolado de suelo 200 metros al sur, parecía una eternidad lejos. Mientras el helicóptero Black Hawk descendía una mancha oscura contra el cielo chamuscado por el sol, sus rotores poderosos churnaban el aire en un vórtice caótico de polvo y escombros. El sonido de su acercamiento era un faro de esperanza, pero también una campana de cena para el enemigo. Combatientes talibanes en un empujón final desesperado comenzaron a romper el barril de artillería supresor. Sus destellos de cañones floreciendo como Dudley Natcher a lo largo de la línea de cresta. El aire se llenó con el zumbido enojado de proyectiles mientras arqueaban hacia la aeronave vulnerable. Dentro del Black Hawk, el jefe de tripulación se preparaba para una extracción caliente, su rostro sombrío con enfoque. Sabía los riesgos. Sabía que lo único separándolo de una lluvia de balas era la línea delgada y tenue de fuego supresor proporcionado por el equipo de tierra. Una línea que ahora flaqueaba bajo el asalto renovado del enemigo. En el suelo, Samantha, su cuerpo maltratado y su mente nadando en una niebla de dolor y pérdida de sangre, vio los proyectiles trazadores de la línea de cresta, alcanzando el helicóptero. Su visión era un borrón de visión de túnel y estática. El mundo encogiéndose a un pequeño círculo de claridad aterradora. El equipo de Rock luchando con el inconsciente Turner no podía proporcionar fuego de cobertura efectivo. La tripulación del helicóptero estaba entrenada para esto, pero un barril preciso sostenido podía forzarlos a abortar la misión, dejando a todos atrás. Su inversión emocional, la necesidad profunda de traer a todos a casa, encendió un surge final de fuerza. Era una resolución primal e inquebrantable que trascendía la agonía de sus 5 heridas de bala. Bajó cuidadosamente al inconsciente Mason detrás de un afloramiento rocoso, su brazo bueno temblando con el esfuerzo. Levantando su rifle, comenzó a enfrentar las posiciones talibanes que estaban disparando al helicóptero. Su puntería, una habilidad afilada a través de incontables horas de práctica tranquila, aún era precisa, aún letal, incluso con un hombro herido y vista fallando. Con cada tiro, una agonía blanca caliente se encendía a través de su hombro herido. Un fuego cruel que amenazaba consumirla. Cada destello de cañón de su rifle revelaba su posición, invitando una ola fresca de fuego de retorno.
Pero Samantha continuó disparando, proporcionando el fuego de cobertura vital necesario para que el helicóptero completara su acercamiento. Era el ejército de una sola mujer que nunca supieron que necesitaban. Un escudo humano hecho de carne, sangre y una voluntad de hierro. El Black Hawk aterrizó en una tormenta de polvo y lavado de rotor, sus motores poderosos rugiendo. El jefe de tripulación saltó, un borrón de movimiento mientras corría para asistir con la carga de los heridos. Samantha mantuvo su fuego supresor hasta el último momento posible, su rifle sintiéndose imposiblemente pesado en sus manos. Luego, mientras el jefe de tripulación la alcanzaba, finalmente se derrumbó, el agotamiento y la pérdida de sangre abrumando su cuerpo destrozado. El rifle cayó de su agarre, su conciencia desvaneciéndose en un mar de rojo. El jefe de tripulación, un veterano endurecido por la batalla, la alcanzó justo cuando perdió la conciencia. Tomó en su uniforme empapado de sangre, la mancha carmesí extendiéndose por la tierra polvorienta debajo de ella. «Tenemos múltiples heridos», gritó sobre el ruido ensordecedor al médico de vuelo. «Esta es crítica, Rock». Su propio rostro sombrío con fatiga e incredulidad apareció a su lado, ayudando a levantar a Samantha hacia el helicóptero. Cargó a Mesa en 200 metros con 4 heridas de bala, le dijo al médico. Ha estado coordinando artillería y proporcionando fuego de cobertura durante los últimos 30 minutos. Los ojos del médico de vuelo se ampliaron mientras evaluaba las lesiones de Samantha durante el corto y frenético sprint a la aeronave. Heridas de bala en su brazo superior izquierdo, muslo derecho, lado izquierdo, y un roce en su cuero cabelludo que había dejado un rastro sangriento por su rostro. Un quinto proyectil había golpeado su hombro derecho durante el empujón final. Una herida fresca que pulsaba con vida propia. «¿Cómo demonios está aún viva?», demandó el médico, aplicando vendajes de presión mientras la cargaban en el Black Hawk. «Ya no lo está», respondió Rock, una reverencia sombría en su voz. «Pero se mantuvo consciente lo suficiente para sacarnos a todos». Mientras el Black Hawk despegaba de la zona de aterrizaje, recibiendo fuego de posiciones talibanes que habían logrado reposicionarse a pesar del barril de artillería, el médico de vuelo trabajaba frenéticamente para estabilizar a los 3 soldados heridos. Mason y Turner ambos estaban estables, pero Samantha estaba yendo rápidamente a shock por pérdida de sangre. «¿A qué distancia el centro de trauma?», llamó el médico a los pilotos. 7 minutos. Estamos empujando velocidad máxima. El médico miró el rostro pálido y sudoroso de Samantha. 7 minutos podrían ser demasiado largos. Había perdido una cantidad significativa de sangre y sus vitales estaban bajando peligrosamente baja. Su cuerpo, habiendo sido empujado a su punto de ruptura absoluto, ahora se apagaba. Pero incluso en su estado inconsciente, había una feroz e inquebrantable rechazo a renunciar. Rock, ahora una figura de fuerza tranquila, se arrodilló junto a ella, sosteniendo un vendaje de presión en su herida lateral. «Vamos, Val», susurró. «No nos cargaste tan lejos solo para rendirte». Sabía que la soldado, que una vez había sido descartada como demasiado blanda, acababa de lograr una hazaña de heroísmo imposible, un acto de desafío que los había salvado a todos. Durante el vuelo de regreso a la base de operaciones avanzada, Rock comenzó a armar el alcance completo de lo que Samantha había logrado. Había dejado su puesto asignado sin autorización, navegado 3 millas de terreno hostil sola, coordinado misiones de fuego de artillería complejas bajo presión, proporcionado tratamiento médico bajo fuego, y cargado a 2 sellos heridos a seguridad mientras absorbía 5 heridas de bala a ella misma. Era el tipo de desempeño del que se construyen leyendas militares, logrado por alguien que había sido descartado como demasiado emocional para operaciones de combate reales. Rock, viendo el coraje crudo y manchado de sangre de la mujer en la camilla junto a él, sabía una cosa con certeza. Se equivocaron en todo. Su compromiso emocional, su empatía cruda no era una debilidad. Era su mayor fuerza. Era el fuego en su alma que le había permitido empujar más allá de los límites de la resistencia física y mirar a la muerte a la cara sin pestañear. Su historia no era solo sobre supervivencia. Era sobre el poder de una voluntad inquebrantable forjada en el crisol de la compasión.
El helicóptero aterrizó en el centro de trauma de la base de operaciones avanzada 8 minutos después, donde un equipo quirúrgico completo estaba esperando. Mientras el personal médico apresuraba a los heridos al facility, la palabra de las acciones de Samantha comenzó a extenderse como wildfire. El mayor Aridan, que había pasado las últimas 4 horas coordinando operaciones de búsqueda y rescate, estaba en la plataforma de aterrizaje, su rostro una máscara de shock y oh. Su especialista en comunicaciones, la mujer que había asignado a Manifests de equipo porque se consideraba demasiado emocional para operaciones de campo, acababa de lograr la misión de rescate más audaz en la historia operativa de la base. El sargento Greg Lawson, una mezcla de vergüenza y admiración en su rostro, se acercó al mayor con un auricular de radio. Señor, la coronel Helena Cross del mando regional está en la línea. Quiere un debrief completo sobre la operación de rescate. Aridan tomó el auricular, su mente aún tambaleándose por la magnitud de lo ocurrido. Coronel, aquí mayor Aridan. La operación de rescate fue exitosa. Todo el personal extraído con seguridad. Entiendo que uno de sus soldados condujo una misión de rescate solo no autorizada, respondió la coronel, su voz aguda con autoridad. ¿Cuál es el estado de ese individuo? Aridan miró hacia el centro de trauma donde Samantha luchaba por su vida. Señor, la especialista Vale está actualmente en cirugía. Sufrió múltiples heridas de bala durante la operación. Val. No veo una bala en su roster operativo para hoy. No, señor. No estaba en el roster operativo. Estaba asignada a comunicaciones de base. Condujo la misión de rescate sin autorización. Hubo una larga pausa antes de que la coronel respondiera. Mayor, me está diciendo que una especialista en comunicaciones rescató sola a 2 sellos de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, de una emboscada talibán. Señor, eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Y lo hizo mientras coordinaba fuego de artillería y trataba heridos bajo fuego enemigo. Otra pausa. El silencio se extendió como una manta pesada de incredulidad. Voy a necesitar un informe muy detallado sobre este incidente. Mayor, este tipo de iniciativa va a resultar en un consejo de guerra o una medalla. Posiblemente ambos. Mientras Aridan terminaba la llamada de radio, se dio cuenta de que el rescate no autorizado de Samantha había creado efectos Ripple que se extenderían mucho más allá de su pequeña base de operaciones avanzada. Sus acciones serían analizadas, debatidas y ultimadamente juzgadas por gente que no había estado allí, que no había oído la desesperación en las llamadas de radio de los sellos o presenciado la determinación imposible que la impulsó a intentar lo que todos los demás decían que no se podía hacer. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era si la mujer que había probado que la inversión emocional podía ser la fuerza de combate definitiva sobreviviría lo suficiente para enfrentar las consecuencias de su coraje extraordinario. Su historia nacida de desafío ahora había entrado en los anales de la historia militar. Su viaje de especialista subestimada a guerrera legendaria era una prueba del poder de la voluntad de una persona para cambiar no solo una sola batalla, sino los corazones y mentes mismos de aquellos que creían conocer los límites de la fuerza humana. El capítulo final de su historia aún no se había escrito, pero las líneas de apertura ya estaban talladas en sangre y coraje. No solo había salvado vidas, había redefinido lo que significa ser un héroe. La cirugía duró 6 horas agotadoras. Las lesiones de Samantha, aunque no individualmente amenazantes para la vida, se habían combinado para causar pérdida masiva de sangre y trauma. En el pasillo médico, el suboficial jefe Daniel Rock junto con el suboficial Mason y el suboficial Turner se negaron a irse. Su presencia, un testimonio silencioso de su gratitud. Cuando la cirujana principal, la doctora Fiona Park, finalmente emergió, su agotamiento era palpable. Está estable, confirmó la doctora Park. Su voz una ola de alivio. Necesitará terapia física extensa para el hombro y habrá cicatrices, pero debería recuperarse completamente. La cirujana, sin embargo, estaba perpleja. Aún estoy tratando de entender cómo permaneció funcional con esas lesiones. La mayoría de la gente habría entrado en shock y colapsado. Rock, una sonrisa sombría en su rostro, respondió, tendrías que conocerla para entender, Doc.
Esa mujer no renuncia cuando la gente depende de ella. Cuando Samantha finalmente recuperó la conciencia, su primera pregunta no fue sobre su condición, sino sobre el bienestar de los dos ellos. ¿Turner y Mason están bien? Su preocupación, un rasgo una vez visto como una debilidad, ahora era la medida más verdadera de su fuerza. Rock, sentado junto a su cama, la miró con un sentido profundo de "Oh, Val, acabas de realizar una de las misiones de rescate más notables en la historia militar. Lo que hiciste allá afuera fue extraordinario por cualquier estándar. Vio en ella no a una especialista en comunicaciones, sino a una guerrera cuyo compromiso emocional era una fuerza más poderosa que cualquier arma. Mientras tanto, el mando militar lidiaba con la situación sin precedentes. El mayor Cole Harridan, atendiendo llamadas de oficiales superiores, tuvo que confrontar sus propios prejuicios. El sargento Greg Lawson, después de revisar los registros de entrenamiento de Samantha, había llegado a una realización humillante. Señor, su puntería está en el top 5%. Su condición física excede todos los estándares de combate. Estábamos desperdiciando sus habilidades. Aridan asintió sombríamente, entendiendo que él y otros la habían juzgado mal, confundiendo su profundidad emocional con una falta de dureza. 3 días después de su cirugía, la coronel Helena Cross, la oficial investigadora conocida por su enfoque sin tonterías, llegó para entrevistar a Samantha. En una reunión tensa, Samantha, aún en una silla de ruedas, defendió calmadamente sus acciones. Señora, creí que esos soldados morirían si no actuaba. Tenía las habilidades y el conocimiento para ayudarlos, y juzgué que salvar sus vidas justificaba el riesgo. La coronel Cross la presionó sobre el asunto de insubordinación, pero la respuesta de Samantha cortó al corazón del problema. Soldados muriendo no se preocupan por clasificaciones de trabajo. Necesitan ayuda de quien quiera que pueda proporcionarla. La sala de interrogatorio cayó en silencio. Al final, el informe de la coronel Cross no fue una recomendación para un consejo de guerra, sino una propuesta asombrosa. Especialista Val, sus acciones fueron no autorizadas, pero también extraordinariamente valientes. Esta junta encuentra que mientras sus métodos fueron inaceptables, sus resultados demuestran capacidades que han sido subutilizadas. Está siendo transferida al mando de operaciones especiales para entrenamiento avanzado. La noticia fue una vindicación profunda. La fuerza emocional de Samantha, su compromiso inquebrantable con sus camaradas, ya no era un lastre. Era un activo estratégico. 6 meses después, Samantha, ahora una soldado de élite en operaciones especiales, estaba en una sala de briefing en Fort Bragg. Las cicatrices en su cuerpo eran un mapa de su viaje, un testimonio de su coraje. Sus compañeros trainees, todos soldados experimentados, inicialmente la veían con escepticismo, pero su desempeño en un ejercicio simulado de evacuación de bajas rápidamente ganó su respeto. Cuando le preguntaron cómo sabía que su solución no convencional funcionaría, simplemente respondió, no lo sabía, pero sabía que aceptar el fracaso no era una opción cuando alguien necesitaba ayuda. Noticias de su éxito filtraron de vuelta a su base anterior. Rock, Mason y Turner, todos los cuales habían solicitado ser asignados a su equipo futuro, seguían su progreso con orgullo. Sabían que su determinación no se aprendía en entrenamiento. Era simplemente parte de quien era. La historia de Samantha provocó cambios institucionales a lo largo del ejército. Los programas de entrenamiento comenzaron a enfatizar adaptabilidad y resiliencia psicológica, y los líderes reconsideraron la visión tradicional de desapego emocional. Su ejemplo probó que el tamaño físico y el género ya no eran limitaciones, y que los sentimientos más profundos de un soldado podían ser su mayor fuerza. La chica que habían descartado como demasiado emocional se había convertido en la coronel que llamaban cuando importar lo suficiente era lo único que importaba. La historia de Samantha Bell es un recordatorio poderoso de que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la elección inquebrantable de actuar a pesar de él. Es un testimonio al hecho de que la fuerza emocional, cuando se canaliza adecuadamente, puede ser la fuerza más formidable en el campo de batalla. Probó que el verdadero poder de un soldado yace no en su capacidad para apagarse, sino en su rechazo a renunciar a aquellos que dependen de ellos. Gracias por unirse a nosotros.
Su apoyo nos permite continuar compartiendo estas increíbles historias de heroísmo y sacrificio. Si esta historia te conmovió, por favor considera suscribirte y dejar un comentario abajo con tus pensamientos. ¿Qué parte del viaje de Samantha resonó más contigo? Te invitamos a ver nuestros otros videos en tu pantalla ahora mismo. Hasta la próxima, mantente seguro y mantén el lado de goma abajo.